Buenos días, don Guillermo Díaz. Buenos días, don Bienvenido de nuevo. Muchísimas gracias. Vamos con las noticias de las 7. Aquí estamos. Luis del Pino es Radio Libertad. Hola, muy buenos días y cordial saludo para todos. Comenzamos con la información de este lunes 16 de junio contándoles que el PSOE intentó comprar el silencio de José Luis Ábalos ofreciéndole pagar su abogado y un trabajo en una consultora. Según informa El Mundo, Santos Cerdán trasladó esta propuesta a través de mensajes de WhatsApp cuando estalló el caso Coldo en febrero de 2024. A cambio, le exigía la entrega del acta de diputado y un pacto de silencio con el gobierno de Pedro Sánchez. Cerdán le prometió que todos los gastos legales correrían a cargo del partido y le ofreció un sueldo en una consultora ligada al PSOE para garantizar sus ingresos. También le aseguró rehabilitación política si no resultaba condenado. Ábalos rechazó la oferta diciéndole: si pensáis que con esto voy a dejar el escaño, lo lleváis claro. Vale la pena tener en cuenta que el Código Penal especifica que quien ofrezca dádivas a un diputado para que no cumpla sus funciones se enfrenta a penas de hasta 6 años de prisión. Bueno. Pobre Pedro Sánchez, que compareció en plan plañidera el otro día para pedirnos perdón y decir que se acababa de enterar esa mañana de lo corrupto que era Cerdán. El pobre Pedro Sánchez intentó comprar a Ábalos cuando saltó toda la corrupción de Ábalos y ya fue imposible pararla. Recordemos que lo de Ábalos, su gusto por las mujeres de vida alegre, su gusto por las fiestas, intensas, y su gusto por determinadas corruptelas, pues estaba siendo publicado desde el año 2021. Desde el año 2020, el año anterior, ya estaban en todos los medios las irregularidades con la llegada de Delcy Rodríguez a Madrid. Pero el pobrecito Sánchez no se enteraba de nada. Mantuvo a Ábalos a pesar de las informaciones periodísticas, con larga ovación en el Congreso incluida. Y ya cuando al final la cosa es insostenible, entonces ya se quitan de en medio a Ábalos, pero de aquella manera. Le ofrecen un pacto: oye, te pagamos el abogado y te colocamos en una consultora con un buen sueldo y ya luego te rehabilitamos cuando todo quede en nada. Y Sánchez pretende hacernos creer que él no sabía que Ábalos y que Cerdán y que Coldo estaban metidos hasta las trancas en la corrupción, igual que no sabía el pobre Sánchez que su mujer andaba haciendo negocios privados desde la Moncloa, igual que no sabía el pobre Sánchez que a su hermano David le habían colocado en un puesto absolutamente prescindible y creado exprofeso para él en la Diputación de Badajoz. El pobre Pedro no sabía nada de toda la corrupción que había a su alrededor. Evidentemente nadie se lo puede creer. Y ya en estos momentos, pues la única duda es cuánto va a aguantar. La única duda es cuánto va a aguantar, porque nadie sabe, pero todo el mundo intuye qué es lo que va a salir a continuación. Porque lo de Cerdán es el principio de muchas más cosas que están por venir. ¿Ya qué cartas le quedan por jugar a Sánchez? Pues ha debido de estar barajándolo este fin de semana en Quintos de Mora, en Toledo, donde ha ido a recluirse, no sabemos con quién, para tratar de ver qué hace. Escuchen. Pedro Sánchez despacha de urgencia con ministros y cargos socialistas desde Moncloa tras retirarse 30 horas a la finca de Quintos de Mora por el escándalo del informe de la UCO sobre Santos Cerdán. El presidente ha hablado con Ángel Víctor Torres, Fernando Grande Marlaska, Félix Bolaños y Milagros Tolón, mientras que Margarita Robles abandonó prematuramente un acto militar en Murcia tras estar media hora hablando por teléfono. Fuentes socialistas no descartan la dimisión de algún ministro en las próximas horas y una posible remodelación del Ejecutivo, como confirma hoy Voz Populi
Juli Bolaños ha estado llamando a los socios de investidura para tantear si Sánchez ganaría una eventual cuestión de confianza, mientras todos los aliados han subido el tono contra el PSOE. Podemos dice que las explicaciones no han sido suficientes. BNG y ERC exigen que Sánchez comparezca urgentemente en el Congreso y Junts pide una reunión personal. Sánchez reunirá hoy a su ejecutivo en Ferraz. Bueno, en estos momentos todo Madrid es una catarata de rumores. Nadie sabe qué es lo que va a hacer Sánchez. Yo creo que ni siquiera Sánchez sabe qué es lo que va a hacer Sánchez. Sánchez sabe lo que le gustaría hacer. Le gustaría continuar resistiendo hasta 2027, que es lo que dijo en su comparecencia maquillada del otro día. El problema es que Sánchez pues ya carece de margen de maniobra, porque todo el mundo a su alrededor, y él también, es consciente de que a lo mejor, pues echando pa'lante por todo el morrazo, podrían tratar de sobreponerse al escándalo Cerdán. Pero hay una pregunta clave. ¿Y al siguiente cómo se van a sobreponer? Porque si alguien piensa que el informe de la UCO sobre Cerdán es la última bomba informativa contra Sánchez, pues ese alguien se lo debería hacer mirar. En estos momentos hay ya bajo el radar de las investigaciones al menos 2 ministros, Pilar Alegría y Ángel Víctor Torres, una presidenta de comunidad autónoma, María Chivite, y una presidenta del Congreso, que es Francina Armengol. Por no mencionar los otros nombres que salían en el informe de la UCO, como son el del recientemente dimitido número 2 de Marlaska, como son los nombres de Pepe Bono y de Pepe Blanco, como es el nombre de la expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera. Son demasiados los hilos de investigación que pone sobre la mesa el informe de la UCO sobre Cerdán, y por tanto nadie puede descartar que en breve plazo haya otras bombas informativas tan graves como la de Cerdán o incluso mayores. Recordemos, luego hablaremos de ello, que lo que ha salido fundamentalmente por información proporcionada por Koldo García, que se ha reservado mucha más información. Luego hablaremos de ello. Recordemos que Aldama también está mencionando que hay mucha otra información que él tiene guardada y que va a salir. Y recordemos el aspecto más importante de todos, que es que la UCO acaba de registrar la casa de Ábalos en Valencia, donde, ¡ay, qué casualidad!, han encontrado un par de petacas extraíbles con información potencialmente sensible que a lo mejor Ábalos ha dejado ahí para que sea encontrada por la UCO, igual que Koldo García dejó determinados dispositivos para que fueran encontrados por la UCO. Aquí ya todo el mundo está cantando y, por tanto, Pedro Sánchez no sabe si la siguiente bomba informativa va a ser mañana, pasado, dentro de una semana o dentro de un mes. Pero sabe que va a haber potenciales bombas informativas, quizá de mayor entidad que la del propio informe de la UCO sobre Cerdán. Eso lo sabe Sánchez, eso lo sabe el PSOE y eso lo sabe toda la izquierda progre española. Y por tanto, en estos momentos, si van ustedes a los medios progres y ven la línea editorial, comprobarán cómo cada vez son más las voces que dicen que Sánchez se tiene que quitar de en medio, porque al final el único, auténtico, verdadero cortafuegos es el propio Sánchez. Si Sánchez cae, el PSOE y sus socios tienen una posibilidad de no hundirse demasiado. Si Sánchez sigue, se hunden todos con él. Y ojo a las conexiones internacionales.
ojo a las informaciones de financiaciones irregulares procedentes del petróleo venezolano y ojo a qué se han dedicado esos dineros. A lo mejor hay alguien en la Internacional Socialista que está empezando a ver a Sánchez como lo que en el mundo anglosajón se llama una liability, algo que te puede estallar en cualquier momento porque te pueden exigir el pago. Bueno, lo de Cerdán pues suma otra indignidad a las que ya habíamos conocido la semana pasada. Ya saben ustedes que Cerdán había dicho que dimitía de todos sus cargos, ¿verdad? Ay, pues resulta que dimitía, pero menos. Y que parece que ha aplazado hasta hoy lunes, esas dimisiones. Escuchen. Santos Cerdán ha aprovechado el fin de semana para vaciar su despacho en la sede del PSOE en Ferraz, pese al riesgo de destrucción de pruebas. El Ejecutivo Federal Socialista que preside Pedro Sánchez autorizó esta visita, permitiendo que recogiera pertenencias que podían ser claves para la investigación judicial en curso. Aunque Cerdán dimitió el jueves tras conocerse el informe de la UCO, no entregará su acta de diputado hasta el día de hoy, manteniéndose aforado y evitando así una posible detención. Durante su visita del sábado utilizó el coche oficial y los escoltas que aún conserva. La oposición ha denunciado esta situación como escandalosa y ha exigido la entrega inmediata del acta, asegurando que Cerdán no ha renunciado para bloquear la justicia y destruir las pruebas. Que iba a dimitir de diputado. Resulta que al final pues llega el viernes y no presentó su dimisión. Y va el tío y dice que hasta hoy lunes pues no le va a presentar. Vaya, hombre. ¿Y por qué? Pues muy sencillo. Porque si hubiera presentado su dimisión el viernes, el juez podía el mismo viernes haber ordenado un registro de su casa. Al dejar de ser aforado, pues la Guardia Civil hubiera podido entrar para buscar pruebas. Con lo cual ha tenido todo el fin de semana Cerdán para limpiar de pruebas su casa, si es que quedaba alguna prueba ahí. Y no solo eso, sino que el Partido Socialista le ha permitido entrar en su despacho del Partido Socialista para llevarse todas sus cosas. Vamos, que Cerdán no ha tenido que llamar al señor Lobo para efectuar tareas de limpieza. Él ha sido su propio lobo y ha dejado como la patena su despacho de Ferraz y posiblemente su casa. El problema de Cerdán es que a estas alturas ya importa poco que limpie o deje de limpiar. Si ha limpiado suficientemente bien su casa, pues entonces no se podrán encontrar pruebas adicionales que apunten a otros sitios o que le incriminen todavía más. Pero vamos, con las que hay son más que suficientes para empapelar a Cerdán y a otros 25. Bueno, una indignidad más que sumar a todo el episodio de Santos Cerdán, pero una indignidad pues que ya sinceramente no va a ningún lado. Bueno, un ejemplo de el tipo de cosas que pasan con la globalización. Y meto la noticia, aunque es una noticia pues más de carácter social y económico que político, porque de ahí podemos extraer algunas lecciones sobre el porqué de algunas cosas que están pasando en el mundo. Escuchen. La multinacional Associated British Foods ha anunciado el cierre de la histórica planta azucarera en La Bañeza, León, acabando con casi un siglo de actividad azucarera. La empresa aplicará un ERE que afectará a la mitad de los 214 despidos previstos en todos sus centros españoles, dejando sin trabajo a más de 100 empleados de la planta leonesa. El impacto va mucho más allá de los trabajadores directos, con 1.300 empleos en peligro entre empresas auxiliares, transportistas, agricultores y comercios locales. Por su parte, los trabajadores no entienden la decisión cuando la empresa sigue siendo rentable. Los 400 remolacheros que suministraban la materia prima también se ven afectados y temen que cuando se cierre una fábrica acaba desapareciendo el cultivo. La empresa planea concretar su actividad
planea concentrar su actividad en refinar azúcar de caña importada, más barata que extraer el dulce de la remolacha local. Bueno, hay alguna gente que mira a su alrededor y dice, pero ¿cómo es posible que haya ganado un Trump? ¿Cómo es posible que estén ascendiendo los partidos soberanistas en toda Europa? ¿Cómo es posible que la clase obrera en todo Occidente esté apoyando esos partidos que son populistas de derecha, por llamarlos de alguna manera? ¿Que cómo es posible? Pues muy sencillo. Antaño había una izquierda que defendía, se supone, a la clase trabajadora frente a la oligarquía dominante. Si se fijan ustedes, en los últimos 40 años se ha producido una mutación brutal. Y ahora mismo, pues los líderes de los partidos de izquierda se reúnen en Davos con los multimillonarios del mundo y con los dueños de grandes medios de comunicación y se dedican a trazar el destino del mundo, que consiste básicamente en que los multimillonarios puedan ser cada vez más millonarios, mientras que quienes pagan las consecuencias de la globalización son, pues, los de menos poder adquisitivo de Occidente. ¿Cómo ganó Trump las elecciones de 2016? Pues ganó las elecciones de 2016 porque esto que estamos viendo en Azucarera, que es que la multinacional que tiene ahí un negocio dice, uy, me sale más barato comprar la caña de azúcar de fuera, traerla y aquí refinar el azúcar en vez de pagar a los cultivadores de remolacha. Bueno, pues allí en Estados Unidos pasó en todo el cinturón industrial este mismo fenómeno. Multinacionales que deslocalizan la gente al paro, la multinacional gana más dinero con la globalización, pero quien paga es la clase obrera de Occidente. Eso ha estado pasando en los últimos 20 años. Claro, visto a largo plazo, pues oiga, si resulta que se puede producir más barato en Etiopía, pues ¿para qué vas a producir en Wisconsin? Claro, y eso está muy bien. Para la sociedad en conjunto, pues al final puede que el saldo sea positivo. Pero eso no arregla los problemas al tío de Wisconsin que con 55 años se queda en la calle. Eso no arregla los problemas de la clase obrera occidental, que es la que está pagando la factura de la globalización. Con la globalización, los ricos de Occidente se hacen más ricos, los ricos de los países pobres se hacen más ricos, los pobres de los países pobres se hacen más ricos y quienes pagan la factura son los pobres de los países ricos. ¿A alguien le extraña que esa gente, para quien la globalización no ha sido ningún beneficio, sino todo lo contrario, mire a su alrededor y diga, pero ¿por qué tengo que pagar yo la factura? Bueno, pues de esos problemas vienen las soluciones. Y esa gente lo que hace es al final terminar votando a partidos que dicen, oye, un momento, la globalización es estupenda, pero ¿qué tal si pensamos en la gente que se queda en la puñetera calle? ¿Qué tal si pensamos en los remolacheros que van a verse sin trabajo porque cierra la fábrica de azucarera, porque la empresa británica propietaria de la misma, aunque gana dinero, no le parece suficiente y dice que mejor importar azúcar de caña de fuera? En fin, en Estados Unidos, pues un episodio dantesco este fin de semana. Asesinada una congresista estatal de Minnesota y su marido, que también pertenecía al Senado de Minnesota, o sea, el Senado autonómico, llamemos, asesinados por un tío que luego además hirió a otro congresista estatal y a su mujer. Al final, pues el tío ha sido detenido y lo peculiar es quién es este tío. Escuchen. La policía de Minnesota ha detenido a Vance Luther Bolter, de 57 años, acusado de asesinar a 2 políticos demócratas y herir a otros 2 en un ataque coordinado. Bolter, que fue designado anteriormente por el gobernador Tim Walz, se disfrazó de policía
con uniforme, chaleco y una máscara de Halloween para llevar a cabo los ataques. El tiroteo comenzó el sábado a las 2 de la madrugada en casa del senador estatal John Hoffman, donde lo hirió gravemente a él y a su esposa Yvette, quien protegió a su hija saltando sobre ella. Después se dirigió a la casa de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Melissa Hortman, donde la mató a ella y a su marido Mark. Tras una intensa búsqueda, Bolter fue capturado ayer. La oficina del sheriff del condado de Ramsey publicó su foto en Facebook con el mensaje del rostro del mal, confirmando que la justicia está un paso más cerca. Bueno, el sábado alguien asesina a esta congresista demócrata y a su marido, también político, los dos del Partido Demócrata. Inmediatamente el gobernador demócrata del estado, Tim Walz, que fue el candidato a vicepresidente con Kamala Harris, pone un mensaje en las redes diciendo: intolerable, esto ha sido un asesinato por motivos políticos. Así como sugiriendo que alguien próximo a Trump o alguien próximo a los republicanos había matado a esos a esos representantes del Partido Demócrata por odio político. Bueno, resulta que avanzan las horas y nos enteramos de que el sospechoso al que se busca por el asesinato de esta representante del Partido Demócrata pues es un ex asesor del propio Tim Walz, del gobernador demócrata del estado y ex candidato demócrata a la vicepresidencia con Kamala Harris. Es decir, esta política demócrata había sido asesinada por un ex asesor del gobernador demócrata del estado. Siguen saliendo informaciones. Resulta que el día anterior a ser asesinada, esta política del Partido Demócrata había votado junto con los republicanos en contra de conceder asistencia sanitaria a los ilegales. Con lo cual ya surge la duda de: ¿esto es una represalia del Partido Demócrata contra alguien que había roto la disciplina de voto? Al final no está muy claro todo el episodio, pero por si acaso el gobernador demócrata del estado de Minnesota, Tim Walz, ha borrado sus mensajes de redes sociales donde decía que el asesinato estaba motivado por razones políticas. A lo mejor resulta que es que las razones políticas son las contrarias a las que él pensaba, pero vamos, el asesino ya ha sido detenido. Yo no tengo muy claras cuáles son las motivaciones. Creo que más bien más que ser una represalia contra una del Partido Demócrata que había votado en contra de lo que dice el Partido Demócrata y a favor de lo que dice Trump, yo creo que más bien este tío es un pirao total, pero no lo sé. Veremos a ver cuando la policía le interrogue. En cualquier caso, sí que nos permite ver cómo funciona la mente progre, porque cuando salta la noticia, entonces inmediatamente se lanza Tim Walz pues a insinuar que es que hay republicanos malos que matan demócratas, sin saber que el tío que lo había hecho era un ex asesor suyo. E inmediatamente pues Pedro Sánchez sale a las redes a decir, consternado por lo que ha pasado en Minnesota, porque se pensaba, como Tim Walz, que iban a poder echarle la culpa a la derecha, la ultraderecha, a Donald Trump o yo que sé, a Netanyahu. Luego ya, pues, en fin, entra en acción la dura realidad y tienen que meter marcha atrás. En fin, vamos con la noticia de interés general con el Banco de Santander. Banco Santander ofrece este espacio. La bióloga estadounidense Mary Claire King ha sido distinguida con el Premio Princesa Asturias de Ciencia y Tecnología de este año 2025 por sus contribuciones pioneras en la aplicación de la genética al estudio de la evolución humana, el cáncer y el uso del ADN en la defensa de los derechos humanos. El jurado de los premios ha destacado que sus hallazgos han contribuido a salvar millones de vidas. Los trabajos de Mary Claire King, de 79 años, han sido decisivos, por ejemplo, en el tratamiento de los tumores de mama. Banco Santander ha ofrecido este espacio.